Harían falta 10, 15, 20 programas para poder abordar su propio enigma. Pero, queridos amigos, estoy seguro que habéis oído hablar de todo, del ADN, también hablaremos de eso, de dónde están y cómo son los huesos de Colón, de dónde está enterrado. Hay cosas mucho más fascinantes. Hay una historia que hoy queremos compartir con todos vosotros. Hay una historia mucho antes de 1492. Hay una historia que, para mí, y para muchos, aunque no sea muy conocida, es el gran secreto de Cristóbal Colón. ¿Queréis conocerlo? 10 y 10 minutos, hoy hasta las 11, Milenio 3 especial. Juanma Frasquet, hoy es el capitán de nuestra particular carabela del misterio. También Katia Rocha, por supuesto, y Carmen Porter. Buenas madrugadas. Buenas noches, Iker. Bueno, buenas madrugadas, es verdad, yo estoy como siempre, ya estoy fuera del tiempo y el espacio. Ya sabes que particularmente Cristóbal Colón me emociona, es un personaje del que creo que queda tanto por contar. Hoy mismo, en este Estudio 1, bueno, en la emisora, en la cadena SER, muchos amigos me preguntaban, ¿qué vamos a contar? Bueno, unos minutos, por favor, porque hay cosas sorprendentes, y cosas que no dicen ocultistas, ni gente extraña con túnicas, no. Vamos a hablar con historiadores, con antropólogos y con forenses. Carmen, me gustaría que escucháramos primero a una auténtica autoridad en la materia de la historia, que yo creo que va a meter el primer espadazo para muchas conciencias. Va a contarnos una cosa sorprendente. ¿Quién es este hombre? Se trata de Manuel Fernández Álvarez. Nació en 1921 en Salamanca, es profesor emérito de la Universidad de Salamanca y miembro de la Real Academia de la Historia. Libros como Carlos V, Felipe II, auténticos bestsellers de la historia, uno de los hombres más reputados de la historia, pura, dura y ortodoxa, nada que ver con los misterios, pero es que los misterios, amigos, también están en la historia. Vamos a contaros con el equipo de producción de la cadena SER una aventura fascinante. Pero antes pongámonos en situación. Ocurrió algo. Colón vivía en Portugal, en Madeira, concretamente en la isla de Porto Santo. Y allí ocurrió algo que cambió su vida. Allí ocurrió algo que le obligó tiempo después a iniciar una aventura de la que creo que no somos conscientes. 5 siglos antes de que el hombre saltara al espacio, con la misma dimensión, con la misma locura, un hombre se adentró en lo desconocido. Manuel Fernández Álvarez nos introduce en una historia que es la del prenauta. Hubo otro marino, hubo un vagabundo, lleno de bubas, lleno de pústulas, enfermo, que llegó en 1479 y tenía algo que contarle a Cristóbal Colón. Que Colón está tan seguro de todo ello porque ya, posiblemente ya había hecho aquel viaje, o bien había encontrado, había hablado con alguien que lo viera, el marino desconocido, pero el marino que él encuentra pues agonizando, y que le descubre su secreto de que yendo hacia Occidente se había encontrado con nuevas tierras. Que entonces, como dice, en ese caso hay un testigo de la época, que es la gran figura del padre de las Casas, que dice que él parecía que aquel secreto lo tenía tan, como si lo tuviera guardado, todo aquella aventura, como si lo tuviera como un secreto guardado en un arca, y del cual ya él tuviera la llave, ¿no? Es decir, que esa seguridad de Colón verdaderamente es lo que asombra, lo que te llena de interrogantes y de, bueno, ¿cómo puede ser esto así? Profesor emérito de la Universidad de Salamanca, don Manuel Fernández Álvarez. ¿Cómo puede ser esto así?, dice él. ¿Qué misterios oculta el pasado de Cristóbal Colón? ¿Sabíais que Cristóbal Colón escribió un libro que se llamaba Las Profecías? ¿Sabéis que en el documento que cambió nuestra historia, el firmado entre Cristóbal Colón y los Reyes Católicos, las llamadas Capitulaciones de Santa Fe, aparece un texto mucho antes del primer viaje en que dice que las tierras que ya han sido descubiertas? Bueno, queremos que sepáis este gran secreto, que lo compartamos entre todos. El equipo de producción de la cadena SER, dirigido por Mariano Revilla y con guión de vuestro amigo Iker Jiménez, y con un montón de auténticos profesionales de los que luego daremos el nombre, ha querido idear, recrear, contaros en una especie de teatro del aire qué pudo pasar en 1479 en la isla de Porto Santo, cuando nadie se acordaba de un hombre llamado Cristóbal Colón. mucho antes de la gloria y la inmortalidad.
mucho antes de que se alzasen esculturas en las que se señalaba con el dedo índice hacia un nuevo mundo, mucho antes incluso de su primer viaje, el mercader Cristóbal Colón veía atardecer en las playas desiertas de la isla portuguesa de Porto Santo. En no pocas ocasiones habían arribado hasta las rocas maderos con extrañas inscripciones y troncos primorosamente tallados por manos desconocidas. En una ocasión incluso llegó un cadáver de aspecto misterioso. ¿Qué es eso? Parece un cadáver. No parece. Es un cadáver. Apártense. Solo lo están acercando a la playa. Apártense, he dicho. ¿Qué opina, doctor? Este hombre lleva muerto mucho tiempo. Tiene la carne podrida. Sí. Este cadáver habrá pasado semanas o incluso meses a la deriva. Pero mire, doctor, fíjese en el rostro. No parece un cristiano. ¿Tal vez un chino? ¿Quizá un hindú? Y cierto es, don Cristóbal, que este individuo llega de muy lejos. Y esta tez tan oscura, esta cara ancha y sin barba... No sé qué pensar. En fin, ayúdeme, sostenga esta tenaza un momento. Tengo que perforar por aquí. Es curioso. Las alimañas marinas han respetado las entrañas. Sin duda, lleva mucho tiempo siendo transportado por las corrientes y se ha conservado magníficamente por dentro. Eso parece. Ordenaré que le den sepultura de inmediato. Sucesos como este habían despertado desde hacía tiempo la imaginación y las ansias de Colón. ¿De dónde procedían aquellas visitas? ¿Acaso había tierras fuera de los mapas conocidos y al otro lado del mar tenebroso? En la taberna, al caer la noche, los marinos siempre le hablaban en los mismos términos, fascinados, se diría que casi embrujados por una posibilidad digna de la leyenda. Le doy mi palabra de que hace un mes, viajando como piloto del rey, navegando al oeste del Cabo San Vicente, recogí un madero de embarcación que los vientos traían de Poniente. Por lo tanto, aquello procedía de tierras existentes hacia el oeste. Y eso es tan verdad como esta jarra de vino. No miente. Yo mismo, hace ya 15 años, pude ver en la misma zona unos barcos lejanos que transportaban cañas gruesas. Unas cañas andadas que flotaban en el agua y que nunca aquí se han visto. A lo lejos, en la cubierta, allí a esa gente de menuda estatura y la piel tostada, sin barba, como el desgraciado que llegó al atardecer hasta la playa. ¿Y cómo no fue hacia ellos, amigo Pedro? Quite. Se alejaron a gran velocidad. A lo peor, temerosos de mi navío. Se fueron delante de mis ojos rumbo al oeste. La obsesión de Colón, extraída quizá de algunos libros prohibidos que había podido consultar en Italia, era viajar al este por el oeste, inaugurando una ruta jamás explorada a través del océano. Una vía prohibida que demostrase la posibilidad de llegar a la tierra de las grandes riquezas, a una parte desconocida del inmenso continente asiático que ya intuyó Marco Polo. ¡Don Cristóbal! ¡Don Cristóbal, tiene que venir! Una barcaza se ha estampado contra el espigón. Hay varios muertos. ¡Rápido, don Cristóbal! Apenas había comenzado el mes de marzo de 1479, cuando un accidente aparentemente fortuito iba a cambiar de raíz la vida de Colón, y quién sabe si de la propia historia de la humanidad. Por favor, no puedo hacerlo solo. Ayúdame con el herido. Cuidado al cogerlo. Sí, no. Tranquilícese. Dios mío, tiene la pierna tronzada con el madero. A ver, tiren por aquí. Pero mucho cuidado. Por aquí, despacio. Lento con la cabeza. Con cuidado. Vamos, poco a poco. Era el único superviviente de aquella embarcación que también venía arrastrada desde el oeste. Quizá por esa circunstancia, el almirante asistió intrigado y en silencio a la escena. El doctor y un grupo de muchachos arrastraron hasta la orilla a un hombre barbado, vestido con una especie de túnica de lino blanco. Dios. ¡Ayuda!
Los paños que le cubrían estaban llenos de sangre muy oscura y su aliento era fétido. Por unos días, la isla se volcó con el inesperado visitante, que fue acomodado en la casa de Colón. Todo el cuerpo estaba lleno de bubas y costras de aspecto siniestro. A decir verdad, nadie apostaba por la vida del enigmático viajero. No se lleve a engaño. No puede durar más que unos días. ¿Cuál es su opinión, doctor? Tiene un mal que espero no sea contagioso. Es algo extraño, como si la sangre se le hubiese podrido cual animal muerto a la intemperie. Mi consejo es que no permanezca aquí por más tiempo. Creo que puede ser peligroso y... Basta. Ya le he dicho que este hombre se quedará aquí hasta que Dios le haga la última llamada. Y sepa que ese mal no me inquieta lo más mínimo. Pero, don Cristóbal, ¿realmente cree que un enfermo que agoniza le puede dar información valiosa para sus estudios? Por cierto, esa ropa de lino que lleva debería ser quemada de inmediato. Aquí no se va a quemar nada de ese enviado. ¿Enviado, dice? Sí, enviado del destino. Y en el momento justo. Por el amor de Dios. A ver si este mal propaga la locura y el delirio y ya le está afectando. No. Usted sabe como yo que este hombre y el resto de su tripulación muerta venían de muy lejos, de un lugar donde no puede llegar nadie, a no ser que mi teoría esté en lo cierto. Pero déjese de teorías. Aquí lo único que hay es un piloto castellano, o vizcaíno o portugués, lleno de llagas y bubas que revientan. Esto puede ser un foco infeccioso maligno para toda la isla. ¿Comprende? Le aseguro que lo que pueda revelar este hombre es mucho más importante que su enfermedad. Además, le noto algo mejor. Me ha cogido confianza e incluso ayer de madrugada me confesó su nombre. ¿Y se puede saber? Sí, se puede saber. Se llama Alonso Sánchez, de Huelva, y ha llegado aquí desde una tierra tan lejana que ni siquiera cabría en nuestros mapas. Y ahora, doctor, si no le importa, déjeme solo. A la luz de las velas y durante casi una semana, los dos hombres hablaron en secreto encerrados en el torreón. Uno de ellos, con el rostro cadavérico y postrado en la cama, y el otro, ansioso, apuntando todo lo que salía de la boca de aquel hombre. Amigo Alonso, trata de recordar. Me hablabas de la gran tormenta. Vamos, haz un esfuerzo. Íbamos cargados de frutas y maderas, navegando por el Golfo de Guinea. Y entonces el cielo se convirtió en un infierno. La mar, quizá enfurecida por nuestra codicia, nos fue llevando hasta un territorio desconocido para nosotros. Durante semanas, perdida ya la noción del tiempo, vimos unas rocas gigantes y unos chorros de agua y vegetación. Y allí hincamos las rodillas. La mayoría ya habían muerto de frío y hambre. Calma, Alonso, calma. El extremo de Asia, sin duda. ¿Y visteis a sus gentes? ¿Y las casas con techos de oro macizo? Perdone, pero la fiebre otra vez. Deme un poco de beber, don Cristóbal. Tranquilo. Tengo que beber. Apiádese. Tómala con cuidado. Así, tranquilo. Debes contarme todo con detalle, para que así yo pueda realizar ese mismo viaje.
Debes acordarte de todo lo posible, querido Alonso. Ninguno de los dos podía saberlo, pero el mal que aquejaba a aquel prenauta era la sífilis, una enfermedad devastadora que llegó a Europa en 1493 y que afectó a navegantes ilustres como Martín Alonso Pinzón. El piloto onubense había sido contagiado en una tierra remota, que describió a Colón con total detalle. Y las mujeres eran amables y cariñosas. Yacían con nosotros y nos consideraban dioses, enviados. Hasta que empezamos a sentir este dolor y nuestro cuerpo se recubrió de granos y bultos. Calma, Alonso. Así que entonces es cuando decidí regresar, aprovechando de nuevo los alisios. Antes habíamos encontrado una mina de oro y vimos las casas de caña y hablamos con los habitantes de esa tierra mediante señas. ¿Y cómo eran? ¿Cómo eran ellos? En verdad no se parecían a los chinos, ni a lo que nos han contado de los asiáticos. Eran otra cosa, otra raza. Eso obedece, amigo Alonso, a que es la parte más alejada y, por norma, la fisonomía de estas gentes debe ser completamente distinta. Sí, así lo he leído yo en la cosmografía de Ptolomeo. A 750 leguas de las Canarias, siempre al rumbo oeste, encontramos un archipiélago. Unas islas que parecían el mismo paraíso terrenal. Y de allí quisimos quedarnos para siempre, hasta que esta maldición, este fuego en las entrañas, esta enfermedad, nos obligó a partir. Calma, Alonso. Su tozudez por iniciar este viaje ha valido más que todas las recomendaciones de mis consejeros, don Cristóbal. Le felicito. No sé qué nos llegará de esas tierras, si el oro que me promete o más problemas. Lo único cierto es que le deseo que Dios le acompañe en esta desconcertante aventura. Habían pasado 13 años y en la Granada recién reconquistada, Isabel y Fernando firmaron las capitulaciones de Santa Fe, por las cuales el antaño fracasado navegante se convertiría en almirante de la mar océana. Se rubricaba así un poder casi infinito en todas las tierras que fueran descubiertas, un poder y una gloria que jamás aquel hombre hubiese soñado. Almirante, hay algo que no me resisto a preguntarle de nuevo. Usted dirá, Alteza. ¿Cómo se puede tener un conocimiento tan preciso de valles, minas, montañas y ríos de un lugar en el que nadie ha estado jamás? A día de hoy nadie sabe qué contestó Colón. Nadie sabe si le habló de aquella lejana visita de un moribundo en las playas de Porto Santo, o si le enseñó el puñado de pergaminos con mapas y dictados de aquel hombre barbado. Nadie sabe siquiera si aquel prenauta fue enterrado en la isla o arrojado de nuevo a lo más profundo de la mar, de donde llegó. Lo único cierto es que al pisar su carabela y al ordenar izar las velas, dispuesto a iniciar una de las grandes gestas de la humanidad, alguien vio cómo Cristóbal Colón besó disimuladamente un trozo de tela blanca de la que jamás hasta el día de su muerte se separó. Un trozo de lino blanco con 3 manchas de sangre oscura a modo de secreto amuleto. Milenio 3. En la SER. No puede pensar que hemos contado una leyenda. Ya escuchabais antes al profesor emérito de Salamanca, Manuel Fernández Álvarez.
Esta historia de Sánchez de Huelva, algunos le llaman así, Alonso Sánchez de Huelva, otros simplemente desconocen la identidad de este prenauta, aparece en los más importantes libros de historia y ha sido motivo de auténticas disputas durante siglos. El primero que hace alusión a Alonso Sánchez de Huelva es Juan López de Velasco. Habla de él en una de las primeras crónicas, en torno a los descubrimientos, hacia 1547. El padre José de Acosta, en la Historia Natural de las Indias, no dice el nombre del piloto, pero dice que aquel marinero, habiendo sido acosado por un terrible e impetuoso temporal, reconoció el nuevo mundo y dejó por paga el buen hospedaje antes de su muerte a Cristóbal Colón, narrándole la noticia de una cosa tan maravillosa. En 1639, en su libro Varones Ilustres del Nuevo Mundo, escrito por Fernando Pizarro Orellana, sí, del linaje de los Orellana, se comenta que el piloto Sánchez de Huelva, al hallarse en tierra casualmente descubierta, tomó todos los datos náuticos antes de volver a partir, y después, en el regreso, a punto de morir, narró su secreto a Cristóbal. El padre Gumila, en su Orinoco Ilustrado, también en el 1639, asegura: la nave de los vizcaínos, arrebatada por vientos y mares, en el siglo XV, después de ir a la isla de Madeira, llegaron justo al punto donde se encontraba el navegante conocido como Cristóbal Colón, el cual conoció las ideas concebidas y logró tomar datos y apuntes náuticos de aquellos desgraciados que realmente habían descubierto un nuevo continente. Pi Margal o Severiano do Porto, en una auténtica disputa, diciendo que sí, que no, Sánchez de Huelva existió, no existió, aseguraban que ese piloto falleció, dejando al genovés, a Cristóbal Colón, por heredero de todos sus papeles. Cristóbal Colón, aseguran los dos, los conservó en el más profundo de los secretos. El último gran estudio fue de un catedrático, no un cualquiera, de la Universidad Complutense de Madrid, del gran americanista Juan Manzano y Manzano. Fue publicado en 1976 y su libro se llamó Colón y su secreto. Realmente importante, Carmen, para darnos cuenta de que algo había pasado, algo había ocurrido antes de 1492. Bueno, esto pasó en 1492, pero en el mes de abril. Hablamos de uno de los contratos más importantes de nuestra historia. Son las capitulaciones de Santa Fe. Son firmadas por los Reyes Católicos en abril de 1492. Se trata de un documento en el que aprueban el proyecto colombino, pero el encabezado hace pensar que Colón y los Reyes contaban con información privilegiada, ya que dice lo siguiente: las cosas suplicadas y que vuestras altezas dan y otorgan a don Cristóbal de Colón es en satisfacción de lo que ha sido descubierto en las mares océanas. Abril 1492, lo tenemos ahí, de lo que ha sido descubierto en las mares océanas. Además de este texto, los Reyes Católicos conceden a Colón los títulos de virrey y almirante y le otorgan una 10ª parte de todo cuanto se consiga en esas tierras. También, al pedir las naves necesarias para el viaje, dicen lo siguiente: para ir a ciertas partes de la mar océana donde nosotros le mandamos ir. Y por último, los Reyes designan que se le pague a Diego Rodríguez Prieto, el hombre que facilitará los barcos, 4 meses de sueldo, que es lo que tardará en realizarse el viaje. Sabían exactamente que la trayectoria era de 4 meses. ¿Cómo lo sabían? ¿Por qué esa precisión? ¿Por qué los marinos que iban en las 3 carabelas atestiguan que Colón sabía de valles, montañas, minas? Le tomaron casi como un enviado, como él tomó en su día quizá al prenauta Alonso Sánchez. Sabía lo que estaba por venir y sin embargo estaban en una tierra que nunca los cristianos habían pisado. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Por cierto, Milenio 3, cuyas emisiones habituales son el viernes de 1:30 a 3 y los domingos de 3 a 4. Lo decimos porque sabemos que estáis muchos escuchándonos, escribiéndonos al 7640, a pesar de que no hemos abierto el buzón de los mensajes, y sabemos que muchos estáis en las carreteras. Mucho cuidado, por favor. Tenemos que disfrutar de este gran viaje radiofónico, este viaje del secreto de Colón. Ponemos esta música porque hemos querido viajar a Huelva. Hay una cosa que es sorprendente. Desde luego, muchas veces en los libros de historia habitual, aunque hemos visto que también hay referencias, no se ha enseñado quién ha sido ese prenauta. Entonces, ¿por qué en Huelva, en un parque,
hay un monumento a este predescubridor de América? Porque en pleno corazón de Huelva existe la estatua solitaria de Alonso Sánchez, el piloto. Un hombre que en 1479, al parecer, dejó muchos secretos y muchas pistas a Cristóbal Colón. Hemos intentado saber qué restos, qué pistas, qué documentos hay sobre este hombre en esa capital andaluza. Katia Rocha, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué hemos encontrado? El nombre Alonso Sánchez de Huelva ha turbado desde hace siglos en cuanto repasan e investigan los oscuros años predescubridores de Cristóbal Colón. En cuanto a la educación, al sistema educativo que tenemos en España, es en segundo de la ESO cuando los alumnos estudian por primera vez el descubrimiento de América. Al menos así consta en el temario de la editorial Anaya, que es una de las más utilizadas y la que hemos consultado. Es con 14 años cuando se imparten los primeros conocimientos de Cristóbal Colón, porque no hay ninguna referencia, ni siquiera en hipótesis, de posibles antecedentes de los viajes marítimos al otro lado de nuestro viejo continente. Pero en Huelva, a los alumnos les debe ser familiar este nombre de Alonso Sánchez de Huelva, aunque solo sea por lo que lo tiene en la estructura de su ciudad. Se puede visitar el Instituto Alonso Sánchez de Huelva, allí todos sus alumnos sabrán perfectamente quién es, está en la avenida Pío XII sin número. También existe el Parque de Alonso Sánchez, uno de los lugares más visitados por sus impresionantes vistas de la ciudad de Huelva, y dentro de ese parque está el monumento a Alonso Sánchez. También existe una calle, está al final del Paseo de Santa Fe, es la calle Alonso Sánchez o calle Puerto, que poseía uno de los aljibes más bonitos de Andalucía. Además, y como dato práctico, allí está la Oficina de Información al Consumidor. Por lo tanto, amigos, no estamos hablando de un cuento, ni de una leyenda. Y si no, que se lo pregunten a quienes viajan a Huelva, quienes estudian en ese instituto, quienes pasean por su parque, quienes ven esa figura. Son, nunca mejor dicho, los grandes enigmas de la historia. Por lo tanto, el más famoso grito de la historia, el que da Rodrigo de Triana, venía con información privilegiada. ¿No era una cosa casual? ¿Quién sabe? Los 87 tripulantes de aquel viaje, el primer viaje supuesto, por supuesto, de Cristóbal Colón, porque desde luego la historia del prenauta daría un giro importante a toda esta historia bien conocida. Los 39 de la Santa María, los 26 de la Pinta, los 22 de la Niña. Esos hombres veían en Colón a un auténtico adivino, un auténtico hombre que se adelantaba a lo que estaba por venir. En algunos de los lugares incluso les anunciaba, por ejemplo, que ahí estaba Sabá. Incluso tenía los regaños Cristóbal Colón de decir que desde ese lugar él tenía información de que habían salido los Reyes Magos. Incluso también Cristóbal Colón aseguraba que un poco más allá se iban a encontrar con una mina, con unos chorros gigantescos que caían desde las montañas, con unas ensenadas. ¿Os imagináis la cara de aquellos pilotos? ¿De aquellos marinos? ¿Cómo Colón tenía conocimiento de todo eso? Otra de las cosas, tantas, que envuelven la figura brumosa de don Cristóbal, es su libro sobre las profecías. Vamos a conocerlo. Las primeras traducciones de este libro las publicó el gobierno italiano con motivo de la conmemoración del 4º centenario del descubrimiento de América. Se trata de un documento escrito en latín y en castellano del siglo XV, en el que se resalta el profundo conocimiento que Colón poseía de la Biblia. El manuscrito original se conserva en la Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla, bajo el número 2091 del registro de Hernando Colón. Consta de 84 hojas, de las cuales faltan 14, y está encuadernado en pergamino. El título en castellano que preside el folio primero dice: Profecías que juntó el almirante don Cristóbal Colón de la recuperación de la santa ciudad de Jerusalén y del descubrimiento de las Indias, dirigidas a los reyes católicos. Entre su contenido se encuentran una carta que Colón envió a Fray Gaspar de Gorricio, monje cartujo del monasterio de Santa María de las Cuevas de Sevilla. También hay varias citas sobre las maneras de entender las Santas Escrituras, una carta de Colón a los reyes católicos y algo que sorprendió a los investigadores cuando analizaron el texto. Colón narra la visión de 2 eclipses, uno en 1494, que observó desde la Española, y otro en 1504, cuando se encontraba en Jamaica.
En los textos se deja claro que es devoto de San Juan Bautista, al que dedica incluso un poema titulado Gozos de San Juan Bautista. Según los estudiosos, Colón escribió el libro de las profecías con la intención de presentarse como elegido por Dios para llevar el cristianismo al fin de la tierra y obtener allí el oro necesario para reconquistar Jerusalén. Más enigmas, misterios. Sabéis que Cristóbal, su nombre sí es que era el suyo, porque su firma es todo un misterio también. Hay quien dice que ocultó su propia identidad. Es algo correlativo al mito de Cristóbal, del cristianismo bien conocido, ese gigante que pasa la fe, el cristianismo por un río, de un mundo a otro. Qué curioso que tuviera el mismo nombre el hombre que hizo eso realmente en aquel 1492 o antes. El profesor de Historia emérito de la Universidad de Salamanca, el historiador Manuel Fernández Álvarez, una auténtica institución, nos habla de que quizá entre 1479 y 1492, con los datos del piloto desconocido del prenauta en la faltriquera, de Alonso Sánchez de Huelva, Colón emprendió un primer viaje. Si no es imposible tener tal detalle en esa primera aventura oficial. Le escuchamos. Por lo tanto, aquí sí que parece que había una prueba indirecta de que Colón, para estar tan seguro, es que lo tenía como muy cierto. ¿Y por qué podía tenerlo como muy cierto? Porque él tenía una prueba segura, indiscutible. Y esa prueba segura e indiscutible podía ser efectivamente que él, en uno de sus viajes, que tantos que hizo en aquellos años anteriores al 92, al año 85 que vino a España, en ese periodo anterior él hubiera llegado a las Indias occidentales. Pirata, astrólogo, cosmógrafo, mercader, visionario, 1000 oficios, 1000 vicisitudes y una muerte misteriosa, tan misteriosa como su propia rúbrica, su propia firma, que aparece en las propias capitulaciones de Santa Fe. Una X, unos símbolos. De verdad que es para hacer el código Colón, ¿eh? De verdad que es para hacerlo. Hay un dato que a mí me acaba de dejar un poco sorprendido, y es la pasión de Cristóbal por San Juan el Bautista. Y todos los que hayan escuchado los programas sobre el Código Da Vinci sabrán de qué hablo, porque hay toda una teoría de unos elegidos que veneraban más a San Juan Bautista que al propio Jesús de Nazaret. Bueno, curioso. Tan curioso como digo, la firma. Si vamos rápidamente ahora mismo a los libros, a internet, donde sea, veremos que es una X con una simbología muy extraña y las palabras expoferens. Sebastián Vázquez, un experto en ocultismo, nos habla perfectamente de los estudios efectuados sobre esa firma. ¿Quiso ocultar su identidad? Sería lógico, viendo su propia vida. Pidió a sus descendientes que siguieran utilizándola, Entonces era una especie de X, donde arriba habían unas iniciales separadas por puntos. Es una firma que está hoy todavía sin descifrar, pero ya incluso en el propio nombre de Cristóbal, suponiendo que él se llamara así, es decir, que él no hubiese cambiado su propio nombre. Si recordamos, en la tradición cristiana, Cristóbal es aquel gigante que sobre sus hombros coge a esos viajeros para cruzar unas aguas y cruza al niño Jesús, el famoso milagro de Cristóbal. Es decir, es muy curioso que este personaje que realmente lleva al cristianismo, lleva al Cristo desde un lado a otro del océano, tiene el mismo nombre mítico que en la tradición cristiana de ese personaje gigantesco que hacía también ese periplo. Han encontrado esos restos de naves vikingas del siglo X y XI. Y efectivamente en las sagas que se han conservado, lo que pasa es que esa tradición no llega al sur, no llega a las naciones del Mediterráneo, del Renacimiento. Esto se viene porque se suspenden esas navegaciones a partir, yo creo que es el siglo XII, y entonces todo eso queda muy interrumpido y todo eso pues no provoca todo el eco que debiera. Pero hoy sí sabemos, hoy se ha demostrado científicamente, en efecto, que a partir de fines del X y el XI, naves vikingas llegan desde Noruega a Groenlandia, y de Groenlandia
pues incluso a tierras como esas de la península del Labrador. Cuadrado, el técnico que se ha esforzado tanto para hacer esa dramatización sobre el secreto de Colón, dejaba claro, y el propio argumento, dejaba claro que antes incluso del Prenauta habían llegado hombres a la deriva, hombres con la carne podrida, o incluso maderos tallados, con una caligrafía, con un lenguaje que nadie osaba comprender. Zheng He, con 800 pilotos chinos, según el oficial británico de la Armada Gavin Menzies, autor del libro 1421, llegaron allí a esas costas. Pero antes incluso, siglo X, siglo XI, como hemos escuchado, tuvieron que estar esos vikingos. Se habla de la odisea de Eric el Rojo desde Groenlandia, buscando siempre nuevas tierras. El ser humano siempre ha tenido esa necesidad. ¿Qué datos tenemos? ¿Qué museo de lo insólito tenemos para suponer que ha habido otras culturas? ¿Cuáles son las piezas de las que nunca se habla, pero que ahí están, desafiando? Pues ahora vamos a descubrirlas. Carmen, hacemos un rápido repaso. Vamos con algunas de ellas. En 1964 en Terranova se hallaron los restos de un posible campamento vikingo. Aparecieron una forja de características normandas y fragmentos de madera que, tras ser datados mediante el método del carbono 14, dieron una antigüedad de 1000 años. Años más tarde también fueron encontradas monedas romanas acuñadas en tiempos de Augusto, Constantino, Honorio y Teodosio. Fueron halladas en México, en Venezuela, en Costa Rica y en Ecuador. Vamos con más monedas, estas encontradas en 1979 en unas ruinas indias del estado de Maine. Se encontraron acuñadas en Noruega entre el 1065 y el 1080, y esto demostraría la visita otra vez de los vikingos antes del descubrimiento de Colón. En mayo de 1980, la revista Science Digest publicaba los hallazgos del profesor Barry Feld de la Universidad de Harvard. Se trataba de una serie de inscripciones y un barco tallados en una roca de Mount Hope, en Rhode Island. Escrito en caracteres púnicos, se puede leer: esta roca es el saludo de los marinos de Tartán. En 1993 en México se produjeron varios hallazgos: un torso de Venus del siglo IV a.C. y una pequeña cabeza de barro de origen romano que databan del año 200 de nuestra era. Y vamos con los mapas. El mapa de Vinland, sobre el que hay una gran polémica, ya que en 1965 la Universidad de Yale y el Museo Británico anunciaron que este mapa era la prueba de que los vikingos habían llegado a América mucho antes que Colón. En el mapa se pueden observar claramente cartografiada América, pero estudios posteriores echaron por tierra esta versión, ya que tras analizar la tinta que había en el documento, se llegó a la conclusión de que esta era moderna. Pero no contentos con los resultados, en 2002 se volvió a analizar la tinta en un acelerador de partículas de la Universidad de Arizona, y los resultados arrojaron una nueva fecha: 1434. Hay otro mapa conocido como Mapa Mundi de Martellus, realizado en 1489 por Enrico Martellus Germanus. Trabajaba como cartógrafo para el Vaticano. En él hay dibujada una región que recordaba el perfil de América. Al parecer este mapa le fue entregado a Martín Alonso Pinzón por un familiar del Papa Inocencio VIII en una visita que este marinero hizo a Roma. Además del mapa, Pinzón pudo recibir un escrito que decía: navegarás por el mar Mediterráneo hasta el fin de España, y allí, al poniente del sol, entre el norte y el mediodía, por la vía temperada hasta 95 grados del camino, hallarás una tierra de Cipango, la cual es tan fértil y abundosa que con su grandeza sojuzgarás África y Europa. Datos increíbles, el Museo de lo Extraño que está ahí, ¿se le haga caso o no? Y nosotros estamos para contarlos. Por cierto, ¿cómo fue el fin de Colón? Todos los honores, en un momento dado, al final de su vida, indigente, casi mendigo, a pesar del poder que tuvo, se los llevó otro nombre, Américo Vespucio. Un momento sin duda creo que duro para don Cristóbal. Han sido descubiertas y conquistadas nuevas tierras en nombre de Castilla y Aragón en el año de 1492. Como sabe muy bien vuestra Alteza, la Universidad de Salamanca siempre ha defendido la teoría de la existencia de territorios desconocidos en Occidente. Castilla, por la gracia de vuestra Alteza, ha confirmado ya a toda la humanidad
la existencia de un mundo nuevo. Terra incógnita. Ese continente fue descubierto en primer lugar por un marino enviado por vuestra Alteza. Su nombre, Américo Vespucci. Os aseguro que cuando uno se adentra en la vida, en los escritos, en las disputas que hay todavía sobre Cristóbal Colón, se emociona. Es un personaje digno de 1 y 1000 estudios. Por cierto que uno de los últimos es el de Miguel Botella, antropólogo forense de la Cátedra de Antropología de la Universidad de Granada. Todo el que se acerca a algo de Colón acaba hipnotizado por su encanto, y si no, escuchar al profesor. Pues los huesos llegaron el mismo día que se sacaron de la Catedral de Sevilla y se trasladaron a la Universidad de Granada, donde me hice cargo en el laboratorio de antropología de hacer su estudio. Realmente, bueno, hay que decir que fue muy emocionante abrir aquello, poder tocar los huesos presuntos del almirante. En fin, creo nunca había soñado con tener eso. Nuestra particular embarcación vaya camino a puerto. Esperamos que hayáis disfrutado con esta otra historia, pero otra historia con historiadores, antropólogos, forenses, no una historia legendaria, aunque ¿dónde está la línea que separa las leyendas de los hechos reales? La firma de Colón, su pasado, lo que aparece en las capitulaciones de Santa Fe y sobre todo esa sombra, mucho más importante que de dónde era Colón y de historias de apropiarse de un personaje de este tipo. No sabemos nada ni siquiera de sus huesos, ya lo sabéis, las últimas investigaciones no arrojan nada. Incluso hay un último teletipo, brevísimamente, Carmen, que habla de Santo Domingo y de la maldición que algunos creen que dice el nombre de Colón. Sí, hoy se han abierto la urna, que al parecer puede contener los restos de Colón, pero no todos los dominicanos celebran este día. Algunos lo llaman el Día del Exterminio, ya que existe la creencia de que hay una especie de maldición si se cita esa palabra, ese nombre, Cristóbal Colón. ¿Y por qué? El pobre Cristóbal Colón, ¿qué culpa tendría? Lo hemos intentado averiguar, sobre todo con ese personaje. Son los auténticos enigmas de la historia. En Huelva, recordadlo, esa calle, ese busto, ese parque, ese colegio de un hombre que oficialmente no existe, Alonso Sánchez, el prenauta. Nosotros nos marchamos y os recordamos que en Toledo, ¿dónde exactamente, Carmen? En el convento de San Pedro Mártir estaremos el 29. Día 29. El 22 de octubre nos vamos hasta Alicante, la universidad. En el Paraninfo realizaremos el programa ante el público. Y por último, el día 5 de noviembre estaremos en Vitoria, en el Centro Cívico Europa. Poneos por favor en contacto con la cadena SER local de cada sitio y queremos estar con vosotros para vivir aventuras como la de hoy. El gran secreto de Cristóbal Colón. Nos vamos, que ya está aquí Carlos Llamas y todo su equipo. Un abrazo muy... ¿Has visto eso? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa, Antonio? Mujer, ¿no te has dado cuenta? Estaba allí, junto al árbol. ¿No lo has visto? Voy a dar marcha. No, déjalo, no sigas. Por favor, vámonos de aquí ahora mismo. Pero, mujer, yo he visto algo ahí que... ¿Qué he dicho que nos vayamos de aquí? ¡Por el amor de Dios! ¡No me estás oyendo! Aquel matrimonio, regresando de sus vacaciones, circulaba por la vieja Nacional 5. Eran ya cerca de las 3 de la madrugada, y ambos, aunque solo fuera por una fracción de segundo, habían visto lo mismo. Yo te digo que eso son fantasías. ¿Cómo demonio va a haber una mujer ahí a esas horas bajo la tormenta? Tú lo que pasa es que te habías pasado con el champán. Que no, que ya sabes que no bebo, Ruiz. No me vengas con tonterías. Estaba allí y yo la vi. Estaban mirándonos fijamente, muy cerca del arcén. Mi mujer desde entonces tiene pesadillas. Esa noche se puso muy nerviosa porque la vio como yo. En un primer momento no quiso decírmelo, pero fue al parar cuando le entró la histeria. Yo miré hacia atrás por el espejo y no lo sé. Había algo. Era como un traje blanco moviéndose. Un traje roído, como de mendiga, lleno de manchas. Creo que era una mujer con el pelo mojado. Dios. Lo que no puedo olvidar es la cara alargada, huesuda, acercándose entre la oscuridad. Es algo que no se me va de la mente. No se me va.
Caramba, Antonio, no te pongas así. La verdad, yo bromeaba, pero te juro que no quería. Estaba bajo el árbol y juraría que lo que acunaba era un niño. La vi como en un flash, en el momento de dar las largas. Estaba allí, Ruiz, te doy mi palabra que estaba allí y que quería decirnos algo. Pero seamos lógicos. Quizá fuese una vagabunda, alguien perdido en mitad de la lluvia. Tampoco es demasiado extraño. Es que había algo más. Algo que no estoy seguro de si es imaginación mía, porque ni siquiera se lo he querido preguntar a mi mujer. Pero vi algo que le caía por las piernas. Algo que me dio la impresión que era sangre. Como si aquella mujer perdida acabara de ser acuchillada o asesinada allí mismo. Durante varias noches Antonio Beltrán no pudo conciliar el sueño. Más de una vez estuvo tentado de coger el coche y acercarse de nuevo a aquel lugar en mitad de la madrugada. Pero al final algo, quizá el instinto, le hacía desistir. A pesar de ese miedo, su curiosidad iba creciendo, al mismo tiempo que el silencio de su esposa se hacía cada vez más profundo y distante. ¿Qué te ocurre, mujer? Te veo muy desmejorada. Nada, tómate el café. Son esos sueños que no me dejan en paz. ¿Sueños? ¿Y qué es lo que sueñas, querida? Tú también lo haces. Me he despertado varias noches y te he visto hablando solo. Es como si los dos estuviésemos soñando lo mismo desde aquella noche. Por favor, basta ya de seguir con esa historia. Lo que vimos fue un simple reflejo. Mira, he leído en un libro que los científicos tienen una explicación para estos efectos. La lluvia, los faros del coche y el asfalto producen una especie de... Lo que tú digas. Me vuelvo a la cama. La necesidad de saber quién era aquella extraña mujer y qué hacía allí crecía cada vez más en el interior de Antonio Beltrán. Al mismo tiempo era consciente de que casi todas las noches algo se cruzaba en sus sueños, una y otra vez, con gran definición. Era sangre, viscosa sangre humana, chorreando en un reguero carretera abajo, hasta humedecer la tapia blanca. No te negaré, querido amigo, que más de uno de los soldados han visto lo mismo que tú. ¿Pero exactamente en el mismo sitio? Junto a la vieja tapia, bajo el árbol, allí mismo. El despacho del sargento Arias era austero y viejo. Desde la ventana podía verse la carretera y el punto exacto del que estaban hablando. La amistad forjada desde hacía más de 30 años y los rumores que circulaban por una ciudad como Badajoz habían llevado a Antonio hasta allí. ¿Y es verdad lo que cuentan del soldado aquel que una noche... Tan cierto como este informe. Ahí lo tienes. Pero, por favor, que esto quede entre nosotros. Ya ves que aquí callar una historia es difícil. Te aseguro que me expedientarían si cuentas esto a alguien o se entera algún superior. Todo el mundo guarda silencio sobre la portuguesa. Pero en estas hojas aparecen más testigos. ¡Santo cielo! Toda esta gente la ha visto desde que aquel chico... Por cierto, ¿has dicho la portuguesa? Aquí se cuenta una historia muy antigua, quizá de los años 40, de una mendiga que fue atropellada justo ahí. No se encontró el cuerpo ni al culpable. Pero parece que una mujer embarazada no fue socorrida y quedó allí desangrándose con el bebé en las entrañas durante toda la noche. Una noche de tormenta. Eso dicen, una noche de perros. Y desde entonces, toda esa gente que aparece en estos informes ha venido a la base a denunciarnos lo mismo, la misma aparición. Bueno, sobra decirte que todo esto se guarda en ese mismo cajón y de aquí ya no sale. ¿Y esta foto? Dios, ¿esto qué es? Para Antonio fue un gran impacto encontrarse con aquella imagen de una cabeza destrozada, como si fuese una sandía reventada contra el asfalto. La fotografía en blanco y negro, adjunta al grueso expediente, mostraba además el cañón de un fusil que se asomaba como una sombra.
José Mateo Cano, 20 años, suicidio. Un tiro en la boca en esa garita que ves ahí. Pegada a la carretera y al árbol. El rincón de la Portuguesa, para hablar claro. Sus compañeros nos confesaron que andaba muy nervioso siempre cuando le tocaba hacer guardia allí. A alguno le había hablado de un sonido como una risa que poco a poco se hacía más audible y que salía desde los arbustos del otro lado de la carretera. Al parecer, una de esas noches, llegó a ver la figura de la mujer, con el traje manchado y como flotando, una mujer mayor, con una sonrisa, algo que iba avanzando en su dirección. Así hasta que se descerrajó un tiro en la boca. Ahí lo ves perfectamente. Y lo grave es que no ha sido él. Desde el mismo momento en que se construyó esta instalación militar, ha habido gente que la ha visto. Una noche de hace un par de años, 3 soldados abrieron fuego contra una figura que avanzaba en la oscuridad. Y justo antes de aparecerse, también habían escuchado un misterioso sonido, como un llanto. Hola, cariño, ¿cómo estás? He descubierto algo importante. Aquella noche Antonio llamó a su mujer consciente de que había llegado el momento de regresar al punto donde se habían encontrado con el misterio. Ella, llorando, se negó e insistió en que no lo hiciera, como si tuviera un terrible presentimiento. Pero la determinación de aquel hombre ya era total. Pasadas las 2 de la madrugada, decidió dejar de recorrer la carretera en un sentido y otro. Puso el vehículo en una especie de camino vecinal, casi a la sombra de un árbol. Apagó los faros y el motor, y en mitad de la negrura echó los seguros de las puertas. No era capaz de poner pie a tierra. Y ahora se pone a llover. Dieron las 3 de la madrugada y, aferrado a la cámara de fotos que sostenía entre las manos, con el fin de demostrar que lo que había visto era real, siguió vigilando cada palmo de terreno con los ojos muy abiertos y casi pegados al parabrisas. El viejo árbol sin hojas, la tapia, el arcén. ¿Qué es esto? Parece un niño. Encendió las luces estremecido. Había sentido algo después de escuchar esa voz. ¿Qué está pasando? Al dar las largas y enfocar el viejo muro, se dio cuenta de algo muy extraño. En la parte inferior estaba surgiendo algo parecido a una mancha, una oscuridad, una sombra húmeda que poco a poco se iba haciendo más grande. Y entonces las tenazas del miedo, del más profundo terror, le hicieron arrancar el coche. ¡Arranca! Era inútil. El motor estaba completamente ahogado y él a punto del colapso. Empujó la puerta con todas sus fuerzas para salir, como si algo interno le dijese que tenía que alejarse a toda costa de allí. Lo intentó varias veces, pero... ¡Ábrete! ¡Ábrete, maldito! ¡Ábrete! Fue entonces al mirar por el rabillo del ojo, cuando sintió un frío subiendo por cada uno de los huesos de su columna. Fue entonces cuando se quedó rígido como una estatua. Notó una respiración helada en su nuca. ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Socorro! Antonio Beltrán vio algo antes de morir atropellado en mitad de la vieja carretera nacional. Algo en el asiento de atrás de su propio vehículo. Algo que sobre las 3 de la madrugada de aquella lluviosa noche de 1978 había entrado en el coche sin abrir las puertas, que estaban cerradas con seguro. Algo
que muchos llamaban la Portuguesa. Cuando esa misma madrugada, sobre las 5:30, la policía llegó a casa de su esposa, ésta se encontraba temblando, llorando sin consuelo, como si sus propias pesadillas le hubiesen informado con antemano de lo sucedido. Había estado soñando con la misma imagen que le atormentaba desde hacía días. La sangre circulando por el asfalto una y otra vez, como en un mensaje de alerta. La sangre roja, que esta vez era de su propio marido. Cerca de la cumbre del macizo del Canigó hay un destartalado albergue llamado Coma de Vaca, que se ha quedado viejo a fuerza de no ser visitado por los montañeros. La mayoría, en noches como esta, prefieren tomar otras rutas, evitándolo a toda costa. Es un caserón aislado donde ya no para nadie. El único inquilino es el viento de la tramontana que serpentea por los ventanucos, después de revolotear por la mugrienta cocina de hierro, donde hay una larga mesa con los platos de loza clavados. Dicen que fue aquí donde ocurrió todo una madrugada, hace ya más de 20 años. Si se les pregunta, los ancianos de la comarca sellan sus labios, y algunos, mirando con cara de espanto, se limitan a rezar mientras se alejan. Aquella tarde, Antonio Pujalte, alpinista experimentado, y un amigo, Ramón Soto, sacerdote, llegan hasta aquí desde el pueblo de Ulleter. Era el 28 de enero de 1961. Escucha, Ramón. En el pueblo ya están llamando a misa de 7. Pues llegamos justo a tiempo. 1 minuto más y nos traga la noche. Oye, habrá que hacer fuego. Cómo huele a cerrado. El inicio de la noche transcurrió tranquila. La idea de los dos excursionistas, grandes aficionados a la astronomía, era montar un pequeño equipo de observación sobre la cima del monte y desde allí escrutar uno de los mejores firmamentos de Europa. ¡Santo cielo! Esto es una maravilla. Alcánzame esa lente. Uy, merece la pena pasar este frío, hermano. Mira con qué nitidez se ve Júpiter. Pasándose de uno a otro el artilugio, fueron transcurriendo lentamente las horas. Pero justo a las 11 en punto. ¿Estás oyendo eso, Ramón? Es un niño. Un niño perdido y suena muy cerca de aquí. Justo detrás de la casa. Vamos. Juraría que era aquí, pero a esta temperatura y con este río casi al lado. ¿Cómo demonios va a haber aquí un niño? No lo sé. Igual era una lechuza. Un pájaro que nos ha confundido. Sí, un pájaro. Un pájaro de mal agüero. No podían disimularlo. La inquietud se había apoderado de ellos poco a poco. Los nervios y la tensión les hacían sentirse incómodos, violentos. ¿Quién había llorado en mitad de la noche y tan cerca de ellos? Las estrellas del cielo ya apenas importaban, y sus miradas vigilaban sin disimulo aquel entorno tan negro y desconocido. Un poco de luz no nos vendrá mal. El crepitar de las llamas alumbró las rocas próximas, y en ellas, perfectamente visible, una silueta. La sombra de un niño pequeño reflejándose en la piedra, detenido, con los brazos separados del cuerpo, está allí mirándoles. Ahí hay gente rara. ¿Los estás viendo? No comprendo bien lo que dicen. Creo que deberíamos refugiarnos. Esto no me gusta nada. El miedo ya se había hecho presente en los dos amigos. Ambos sabían que aquello no eran personas corrientes, y casi a la carrera abrieron el portón de la casa.
¿Qué es eso? ¿Quién anda ahí? ¡Enciende la linterna! ¡Enciende la linterna! Nadie respondió. Por un momento el haz de luz se volvió a topar con la misma pequeña silueta. Pero tan solo duró lo que dura un abrir y cerrar de ojos. Ya no estaba. Y tan solo una risa maliciosa se filtró lentamente desde el exterior. ¡Santo Dios! Es un niño pequeño. ¿Qué demonios hace aquí un niño pequeño? ¿Por qué se refleja su sombra aquí si no hay nadie? Nos vamos a volver locos. Dios, parece que ya ha parado. Estaban llamando a la puerta. Golpes muy débiles. Pero podía haber entrado y no lo ha hecho. No hay pestillo. Bueno, quizás solo quería asustarnos. Ven, corre, ayúdame a arrastrar este mueble. Igual es que no llegaba al pomo. Aquí está pasando algo muy raro. Tenemos que esperar a que amanezca y marcharnos. No te acerques a la puerta. No te acerques. Quizá fuese un animal. Un lobo. Yo qué sé. Bueno, no nos dejemos llevar por el pánico. Vamos a morir de un infarto. Ayúdame, hombre. Eran las 3:30 de la madrugada. Entonces comprendieron que quizá la idea de pernoctar allí en mitad de la nada y sin comunicación alguna con la civilización había sido un gran error. De pronto, algo comenzó a escucharse. ¿Oyes eso? ¿El qué? ¡Calla, calla! Hay alguien ahí arriba. ¡Santo Dios! Está ahí arriba. Escucha, escucha. Es el mismo lamento de antes. El pánico había devorado el alma de los dos. Efectivamente no se trataba de animales ni confusiones con los sonidos del monte. Alguien estaba sobre el tejado del refugio. Y poco a poco unas voces como de otro tiempo, tenebrosas y atropelladas, fueron haciéndose sentir en la habitación con un dramatismo que penetraba los muros, como si estos fuesen de papel. Durante toda la noche los dos amigos asistieron a esa extraña escena, a unas voces que quizá revelaban alguna verdad olvidada en aquel lugar y que clamaban venganza. A las 5 de la madrugada todo cesó repentinamente, como si se hubiese debido a una pesadilla repetitiva e infernal. Los pasos se detuvieron en seco. Y aquella voz, aquellos lamentos se disolvieron en la nada. Un profundo silencio se adueñó del refugio. Un silencio en el que lo único que se escuchaba era el latir de aquellos dos corazones a punto de estallar. Al alba, Ramón Soto y Antonio Pujalte salieron del caserón como alma que lleva el diablo. Dejaron allí parte de sus enseres y casi con lo puesto bajaron hasta el pueblo. Luego, cada uno tomó un autobús y nunca más volvieron a verse. En la aldea los vieron pasar como si fuese un espectáculo cotidiano. Como si más de un viajero despistado hubiese regresado del mismo modo y con el mismo miedo desde la casa de Coma de Vaca. Algunos ancianos, de piel arrugada, se quedaban pensativos y miraban al río en silencio. A ese río quebrado y transparente que bajaba de lo alto de la montaña y donde hacía 20 años murieron dos pequeños que nadie quería recordar, pero que al mismo tiempo nadie podía olvidar.